Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alimentador de Miedos. Ya estamos en el episodio número 15. Se ha pasado muy rápido el tiempo y también hemos estado contando muchas historias. Esperemos que les siga gustando este tipo de contenido. Si es que les gustaría que añadiéramos algo más, pueden comentarlo en los videos para que poco a poco vayamos creciendo este contenido. Hoy me encuentro con Cristal. Cristal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy emocionada de ya estar en el capítulo número 15 de, de Alimentador de Miedos. ¿Como en cuántos episodios ha salido? Yo creo que como en unos 6, 7, ¿no? Seis Como la mitad. aproximadamente, seis, ajá, seis, siete. No tengo el número aquí a la mano, pero sí, aproximadamente. Ojalá sea el 7 porque es número de buena suerte. Número de buena suerte. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre varias historias de terror que nos han pasado mientras estamos solos, pero que además han sucedido en lugares que igualmente han sido abandonados. Vaya, vaya. Qué interesante, ¿no? ¿Has visitado lugares abandonados, ya sea una casa, una fábrica, un parque? Am, Pues a mi parecer no, pero sí me causa como que un poquito de terror, pues el ver tan solo de afuera como que las casas, bueno, aquí en el lugar donde resido, hay varias casas que sí están abandonadas y que de hecho pues ya se van destrozando con el paso del tiempo y siempre me pregunto como de qué habrá ahí adentro, ¿no? Desde chiquita y me decían así como de, no, pues nada más a de ver animales, pero ya con el paso del tiempo te inicias a imaginar como que cosas paranormales, ¿no? Ajá, porque pues todos esos lugares tienen una historia y no sabemos qué tipo de historia, pues, qué tipo de historias sucedieron ahí, qué secretos guarda ¿O qué todo pasó eso. ahí para que, por ejemplo, en una casa que ninguna persona la haya querido volver a, a residir? El por qué no entran ahí, ¿no? Ajá, O por qué fue abandonada, sí, no sabemos. exacto. Y pues bueno, en el mundo yo creo que hay demasiados lugares que fueron abandonados, ya sea por desastres naturales, radiación o guerras. Algunos de ellos son edificios, casas, departamentos, prisiones o incluso hasta ciudades enteras, como en el caso de Chernobyl y todos los lugares cercanos a este. Sin embargo, hoy se puede visitar tomando ciertas medidas de seguridad y no acercándose completamente al lugar de los hechos. Obviamente existen los lugares abandonados de civilizaciones antiguas que son igualmente fascinantes porque todo esto nos muestra la calidad de vida que tenían esas personas y cómo es que hemos evolucionado hasta ser lo que ahora somos. ¿A ti te gustaba la historia cuando ibas a la primaria o secundaria? La verdad nunca he sido fanática de la historia. Porque sí, nada más es en la primaria y en la secundaria cuando dan ese tipo de Cuando dan, materia, ¿no? ajá, cuando dan historia, en algún, siento que en la prepa también un poco. Porque igual es como, hay varias cosas que son como que cultura general y pues, Todavía siguen dando ese tipo de materia. ajá, sí, Igual depende de lo que estudies, ¿no? sí, Ahí como que ya empiezas a tomar pues tu rumbo, qué es lo que quieres estudiar cuando ya estés más grande. Y pues puede que sí den esas sí, materias sea algo más, dependiendo, ajá, más más acorde a tus a tus gustos. preferencias. Ujú. Y también recuerdo que cuando estábamos en la secundaria, a lo mejor a ti también, nos hicieron leer el libro de la Odisea. Y básicamente ese fue el primer libro que leí, tenía más o menos unas 300 páginas. Yo creo que se me hacía muchísimo en ese tiempo, pensaba que nunca lo iba a terminar de leer. Después de eso le tomé un poco de gusto a la lectura, pero no por la historia. Empecé a leer libros que teníamos en casa, en su mayoría eran novelas, pero me di cuenta que el lenguaje que utilizaban no era muy común. Era más bien algo poético, algo que pues que no me gustaba mucho, pero tenía la curiosidad de encontrar pues algo que me gustara. En ese tiempo igualmente el internet estaba fuera de mi alcance. Sí había internet en las bibliotecas, pero era muy lento y no sabía muy bien cómo buscar un libro en estos sitios. Veía en los estantes también si había algo que me interesara y empezaba
pues al principio a leer cuentos que tenían ilustraciones. Después me iba al puesto de revistas en donde vi algunas que se trataban de coches y me interesó demasiado, que las compraba cada 8 días creo. Y en una de esas revistas fue en donde vi un coche que estaba completamente pintado de color púrpura con un monstruo en color azul eléctrico con varios rostros medios fantasmagóricos. Y fue ahí en donde pensé que la próxima vez que fuera a la biblioteca buscaría algo relacionado con el terror. No lo encontré, para mi desgracia, pero en internet sí había varios relatos de terror y desde ese momento le tomé un gusto a este tipo de relatos, a las novelas de terror, a la fantasía de este tipo de seres sobrenaturales e incluso empecé a ver un programa de televisión que se llamaba Historias de Ultratumba, que hasta la fecha sigue pasando. ¿Qué programas de televisión veías tratándose de este género de ¿De terror? terror? El de Historias de Ultratumba, sí. Sí, Está bueno, sí, ¿eh? está bueno, está bueno, está muy Y todavía interesante. sigue pasando, me parece. ¿Sí? Ajá, hay un canal, no recuerdo el número, y están pasando todo el día este tipo de... O sea, nada más ese es el único programa que se está transmitiendo en Entiendo, este durante canal. todo el día. Ajá, Ah, entonces como ya tienen demasiados episodios, por eso es que vuelven a retransmitir todo este contenido. y ya también igual hay mucho contenido en otras plataformas, ¿no? Ajá, también cada plataforma de streaming pues tiene Canal su de terror, sección, ¿no? ajá, su sección Sección de de terror. terror, ya tiene películas, series, ¿qué más? Nada más, ¿no? Películas y series. Películas y series. Y documentales también de terror. Ajá, otro que, bueno, uno que me gustaba hace tiempo, era el de lo que la gente cuenta. Ah, sí, también, también, Ya también. tiene muchos años que pasaba. Ese sí ya no se sigue transmitiendo, pero sí era muy popular. Ay, ¿Eh? ya no se sigue transmitiendo. No, ya no. Ay, fíjate. Sí, ya tiene mucho tiempo. Parece que fue ayer cuando lo veía. Ese, como que. O sea, sí te da un poquito de miedo, ¿no? Si te entras como que en la historia. Ajá, ese era transmitido, me parece que en el canal. En el canal 13. Ajá, no, en el canal 7 7 o 13. De Bueno, Azteca 3. De ajá, Azteca. son la misma compañía, Ajá. pero, ajá, o a lo mejor en los dos. En alguno pasaban Ajá. la repetición. Otro, que no es de Azteca 13, que fue me parece que de Televisa, es el de 13 Miedos. De ese no había Sí, escuchado. era más o menos pues la misma temática de lo que la gente cuenta, porque ves que pues estos dos canales Ujú. más o menos tienen el mismo contenido. Sí, similar. Y pues sí, era lo que era la parte de Televisa De terror. de terror, ajá, el de 13 Miedos. Y pues bueno, también la historia del Tatuma que lo dijimos. Y creo que nada más. Sí. Y actualmente, como dices, creo que ya no hay mucha sección de terror así. Así en estas televisoras, o sea, las que son más Los grandes. canales. Ajá, aquí en México. Pues últimamente no he visto que tengan un contenido de terror así como antes, ni en horarios ya tarde. Por lo general, en la madrugada y todo eso, después de medianoche pasan puros, ¿Anuncios? ajá, anuncios, infomerciales y noticias. Un Sí. poquito, ajá, ya durante, pues digamos, el horario que familiar, pues ya pasan otro tipo de De programa. contenido. Ajá. Ujú. Y pues bueno, vamos a empezar con las historias de sucesos paranormales que han sucedido en lugares abandonados cerca de nuestras casas o por los cuales pasamos cuando vamos al trabajo. ¿Qué te parece? Empezamos. Ok, pues vamos a iniciar. Creo que esto sí es muy común para todos de nosotros encontrarnos algo aterrador. Camino hacia nuestro trabajo, Nuestro hacia la trabajo. escuela. Y bueno, la primera historia dice así. Soy de la ciudad de Pachuca Hidalgo.
Me gusta mucho el deporte. Generalmente los fines de semana salgo a cualquier lugar cerca en donde pueda hacer algún tipo de actividad para desestresarme. Hay ocasiones en las que voy a montar en bicicleta por la montaña. También he ido a practicar rappel. O hay veces en las que solo quiero caminar para respirar un poco de aire limpio, como es el caso en el que pasó la historia que les voy a contar. Me levanté desde muy temprano para poder apreciar la vista del sol al salir de mi casa. Eran más o menos las 6:30. Después de eso me comencé a preparar para ir a dar una caminata a las orillas de la ciudad, en donde nunca había estado, pero me ilusionaba mucho ir por la inmensa cantidad de árboles y naturaleza que se podía ver desde lejos. Salí de casa como a las 7:30 y a las 8:30 ya estaba cerca del lugar. Estacioné mi camioneta, apenas empecé a ver la naturaleza para que pudiera explorar el lugar desde su inicio. Solo había tomado una mochila ligera con cosas útiles como agua, una navaja y un kit pequeño de supervivencia en caso de que me sucediera algún accidente, porque tratándose de un lugar tan inmenso no sabía lo que me podía encontrar allí dentro, aunque era evidente que no era de esperarse que pudiera haber más personas por ese lugar, porque en el tiempo en que me tardé estacionándome y preparando mis cosas no vi un coche pasar por el lugar y mucho menos alguna persona a pie. Empecé a caminar. Al principio el camino no era muy complicado. Aparte los árboles soltaban sus ramas, la vegetación era muy alta, pero nada que pudiera impedirme pasar por el lugar. Poco a poco podía estar más en contacto con la naturaleza. Sentía que era bienvenido por el canto de los pájaros y el viento que me hacía sentirme fresco. Hasta ese momento había caminado unos 15 minutos y siempre en línea recta, y dejando marcas en los árboles con una pequeña navaja para no perderme. Me había empezado a topar con que el camino era un poco más complicado porque además de mucha vegetación también estaba empezando a encontrar demasiadas piedras. No muy grandes, pero sin duda un paso en falso me podría costar la rotura de mis tobillos. Había llegado a una parte en la que tenían que subir una enorme colina. De un lado podía ir tocando una parte del cerro y del otro estaba una caída con muchas piedras sueltas, pero con muchos árboles que en caso de caída me podrían salvar la vida. No sabía si llegaría tan lejos porque no había cargado con el equipo necesario para ir apartando la vegetación, aunque mi emoción de ir descubriendo más y más el lugar no la podía calmar. Caminé unos 30 minutos. Podría parecer bastante tiempo, aunque con la dificultad de abrirme paso por el lugar no había avanzado tanto. De pronto que creía ya empezar a conocer un poco el terreno por el que me movía, pero un paso en falso me hizo tropezar y caer, al menos unos 6 o 7 metros a través de mucha vegetación, piedras que iban rodando atrás de mí y que además de eso terminaron por golpearme cuando por fin se detuvo el tronco de un árbol. Mientras iba cayendo rogaba que algo me detuviera y que no saliera tan lastimado del lugar para poder llegar a mi camioneta. Por desgracia, toparme con este tronco me hizo golpear tan fuerte que terminé noqueado por el golpe, haciéndome quedar sin conocimiento por un rato. Después de haber estado un buen rato ahí solo, sin nadie que me ayudara, empecé a recobrar mi vista, pero no estaba del todo bien. No tenía la suficiente fuerza para mover mis piernas ni brazos para poder quitar de mí todas las cosas que habían llegado detrás mío al momento de caer. En ese momento tenía la vista muy borrosa y mis oídos aturdidos. Escuché pasos que se dirigían hacia mí.
Moví un poco la cabeza y logré ver a una persona pequeña, pero que obviamente era un adulto porque pude notar que tenía una gran barba, aparte de que sus movimientos eran muy bruscos. Cuando llegó a estar cerca de mí, escuché cómo trataba de hablarme, pero no podía entender nada. No sabía si era por lo aturdido que estaba o por si realmente decía algo que no pudiera entender. Yo solo trataba de decir algo, pero por mucho que me esforzaba, solo balbuceaba un poco. En ese momento empecé a sentir cómo es que mi cuerpo estaba siendo movido del lugar. De alguna forma me había logrado mover a pesar de su baja estatura. También pude sentir cómo empezaba a desmayar de nuevo. No supe si realmente mi cuerpo era incapaz de recobrar el conocimiento o algo me hizo eso, que me movió del lugar en donde había caído. Cuando volví a despertar tuve la misma sensación de estar aturdido, la vista borrosa, el cuerpo me respondía muy poco, pero pude notar que ya no estaba en el mismo sitio. Esta vez traté de no quedarme tan quieto para que ella no perdiera la noción de en dónde estaba. Luchaba por tratar de moverme lo más que podía y hablar para que después de muchos esfuerzos por fin pude sentirme mejor y poco a poco recobrar el conocimiento. Mientras todo esto estaba pasando, me daba cuenta de que estaba en un lugar pequeño con un cuarto hecho con bloc. Pude ver que había una ventana y una puerta. El lugar parecía como si en algún momento hubiera parado de construir porque estaba en obra negra. También había mucha vegetación dentro y fuera del lugar. No había basura en caso de que alguna persona hubiera estado allí, ni rastros de la hierba de que hubiera sido pisada formando un camino. Permanecí sentado en una de las esquinas del lugar hasta que sentí que recobré la suficiente fuerza para moverme. Cuando esto pasó, me di cuenta de que no me había roto ningún hueso. Traté de estar de pie. Poco a poco me toqué la cabeza para asegurarme de que no me había lastimado y para mi sorpresa no había ni un rastro de sangre, lo cual me sorprendió muchísimo. Después de un rato me sentí lo suficientemente bien como para salir del lugar, aunque llevaba un paso muy lento porque mis piernas estaban muy débiles. No sabía en dónde estaba. Ese lugar no lo había visto pasar cuando empecé a caminar, lo cual me puso muy nervioso porque pensé que estaba perdido. Empecé a buscar las marcas que había hecho en los árboles y dirigir mi mirada hacia el lugar más lejano que podía ver para orientarme y poder salir de ahí. Caminé por unos 20 minutos desesperado de encontrar algo que me pudiera dar una pista de dónde estaba, hasta que pude sentir una marca que había hecho con mi navaja en uno de los árboles. Eso era lo mejor que me había pasado hasta ese momento. Sentí un alivio enorme. Después fui encontrando las demás marcas y así es como pude salir del lugar. Había pasado mucho tiempo desde que había entrado al bosque. Todo el camino traté de encontrar una explicación de qué o quién había sido lo que me había llevado a esa construcción, que estaba abandonada. Los únicos dos detalles que puedo recordar fue que era muy pequeño y que nunca había visto algo así. Wow, ¿Cómo ves esta historia? no manches. Pues ya lo que de que haya sido, supongo que no tenía intenciones de maldad o de hacerle algo. Porque pues así en las condiciones que estaba esta persona, Estaba muy vulnerable para ajá, o que sea, no lo, o sea, si le hubiera querido hacer algo o así, pues ese ser fácilmente... tenía la Ajá. capacidad de dejar, de mantenerlo ahí. ¿Qué crees que pudo haber sido? Menciona que es pequeño, ¿no? Ajá, Quizás pequeño alguna clase y con barba. de duende. Pues puede ser tratándose de seres sobrenaturales, en lo primero que pude pensar fue en los duendes, porque menciona que el tamaño de quien lo sacó del lugar era muy pequeño.
Y también me puse a investigar un poco sobre estas criaturas y me sorprendí cuando leí de que estos seres son defensores de la naturaleza y de los bosques, aunque también menciona que pueden ser seres muy malvados. También leí que suelen tener las orejas muy largas y puntiagudas, además de que su piel puede ser verdosa, que son datos que no nos mencionan en la historia, ya que por el golpe no pudo recordar mucho de lo que pasaba. Entonces, ¿tú qué opinas? Sí, concuerdo un poquito Con la similitud en las características físicas, en ¿no? las características y en que estos duendes son defensores de la De la naturaleza. naturaleza, de que no... Ajá, Ajá, pues yo eso no lo como que sabía. resguarda, ¿no? Ujú, ¿tú lo sabías? No, no, la verdad no lo Anteriormente había igual escuchado. habíamos estado hablando sobre los aluches, los guajes y los chaneques. Ajá, Entonces, pues estos seres igualmente están como eh, están relacionados. relacionados en este tipo de ambientes y pues puede ser que también hayan sido parte de esta historia. Si no han Quizás. escuchado este capítulo en donde hablamos de seres sobrenaturales mexicanos, vayan, es el episodio número 10 y número 11 también. Son varias historias, varios seres sobrenaturales y muchos de ellos pues muy entretenidos y con una historia muy interesante. Y un poco escalofriante. Ajá, también, o sea, cada historia tiene su parte, pues, muy escalofriante. Recuerdo la que más me causó miedo fue la de una que tú contaste. El Guay Chivo. Ajá, Ah, esa sí, es esa una sí es. muy buena historia. Sí, corran a escucharlo, la verdad. Y también la de Tutankamón, la que colgaba sus huesos Ah, en su en su cinturón. cinturón. Ajá. También si quieren escuchar todas esas historias, están muy buenas, se las recomendamos. Bastante, la verdad, sí. No lo olviden, es el capítulo 10 10 está y dividido 11. en dos partes, ¿no? Ajá, en dos partes. Eh, y pues bueno, tú también trajiste una historia Una historia que, que sucedió pues en un lugar abandonado. igual abandonado. Esta es una historia que nos las mandaron al correo de Alimentador de Miedos. Y pues la verdad les agradecemos a todos ustedes que sigan compartiendo un poquito de sus historias con nosotros para podérselas platicar. Así que vamos a iniciar. Era un fin de semana en el que me encontraba con mi familia descansando en la casa. Durante esta semana nos habíamos estado organizando muy bien con el trabajo y las cosas que hay que hacer dentro de la casa. Así que cuando llegó el sábado y domingo no estábamos tan apurados y decidimos disfrutar de un momento juntos. En esta ocasión estábamos en la cocina jugando lotería. Eran más o menos las 5 de la tarde cuando empezamos a jugar y no paramos como hasta alrededor de las 8 de la noche. El tiempo se había pasado muy rápido, ya que parecía que solo habíamos estado unos minutos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que ya era tarde cuando los rayos del sol ya no alumbraban nuestra partida de lotería. Nos levantamos para estirarnos e irnos a la sala. Habíamos estado unos minutos viendo la televisión cuando uno de mis hermanos mayores me dijo que la noche estaba muy despejada para que me enseñara a manejar en un camino no muy concurrido, porque había sido abandonado por un camino de nuevo de concreto. Se me hizo la mejor de las ideas durante ese momento, pero dudaba en que mis padres me dieran permiso de salir a esa hora. Aún así, me atreví a preguntarles si me daban permiso de ir a practicar mis habilidades de manejo con mi hermano mayor. Me pareció raro no haberles insistido mucho, que terminaron accediendo a prestarnos el coche e ir solo por un rato a practicar. Así que corrí por mi sudadera y en un 2x3 ya estábamos en el coche. Mientras nos dirigíamos al lugar donde íbamos a practicar, me iba diciendo las clásicas instrucciones de manejo de no ponerme nerviosa y de cómo ajustar mis espejos.
Eran más o menos las 8:40 cuando llegamos a la carretera en donde íbamos a practicar. El camino era de terracería y todo alrededor está cubierto de árboles. Sin embargo, no estábamos tan alejados de la ciudad. Empecé a manejar mientras él me daba instrucciones. Nunca había manejado de noche, lo cual me hacía sentir algo nerviosa, porque no podría apreciar tantos detalles del camino como cuando es de día, y por lo tanto iba cayendo en muchos agujeros, que al contrario de que me regañara, íbamos soltando carcajadas por mi mala conducción en la noche. Habíamos avanzado unos 4 kilómetros dentro del camino de terracería, cuando mi hermano me dijo que siempre que pasaba por ese lugar podía ver algo a lo lejos que lo inquietaba. No sabía si era solo el aspecto del lugar o si realmente había algo fuera de lo normal. En ese punto hay una cantidad menor de árboles y se puede apreciar más lo que hay a lo lejos. En un momento de valentía le dije sin pensar que fuéramos a explorar el lugar. Él me respondió con una risa que pareciera que se estaba burlando de mi comentario, por no creerme lo suficientemente valiente como ir a ver qué es lo que sucedía. Así que paré el coche por completo y lo reté de nuevo a que fuéramos a investigar, esta vez con mi voz un poco más seria, mientras los dos veíamos ese punto misterioso. Ambos nos quedamos viendo muy interesados en ir, hasta que después de unos segundos me dijo: «Vamos a ver qué es lo que pasa ahí de una vez por todas». Me emocioné muchísimo, porque ese fin de semana cada vez se estaba poniendo más fuera de lo normal. En ese momento me bajé del coche para que mi hermano estacionara cerca del camino. Cuando ya estaba bien orillado, bajó el vidrio para preguntarme si de verdad quería ir a explorar el lugar, y le dije que sí. Entonces se bajó y le puso la alarma al coche. Nos tomamos de la mano para estar más seguros, y que con el descubrimiento del camino nos empezamos a adentrar. Este era muy firme, no había mucha hierba, pero sí raíces con las que nos podíamos tropezar. Él me iba diciendo por dónde caminar y llegamos a un punto en el que estábamos tan alejados del coche que ya no se podía ver. Además, por la oscuridad no se veía prácticamente nada. De pronto vimos una enorme cantidad de rocas tiradas por todas partes. Estábamos alumbrando solo con la linterna de nuestros celulares, cuando nos dimos cuenta de que también había una serie de sombras en el suelo. Era como si en ese lugar hubiera habido varias cosas muy pesadas que asentaban en la tierra. Pensamos que se podía tratar de alguna fortaleza para evitar que animales de un ganado se salieran de sus tierras, pero de pronto vimos a lo lejos una serie de luces de colores. Eran color azul, morada y verde. Pensamos que podrían ser luces de una casa. Hasta ese momento no habíamos puesto demasiada atención a todos los detalles, ya que al momento de llegar y después de salir de ahí nos dimos cuenta de que las luces no las habíamos visto por ningún lado. Es más, sabíamos que nadie vivía por ahí, porque no existía ningún camino que se dirigiera a ese lugar. Supongo que por el miedo que sentíamos es la única explicación que pudimos darle en ese momento. Después de ver esas luces, vimos que no había algo más que explorar. Era solo un lugar donde había árboles y arbustos, así que decidimos volver al auto. Cuando dimos la vuelta, nos percatamos de que las luces ahora se encontraban de nuestro lado derecho, y no al frente, como las habíamos notado desde un principio, además de que estaban más grandes. En ese momento nos dio mucho miedo, porque era como si estuviéramos moviéndonos en otra dirección a como entramos. Nos echamos a correr sin mirar atrás, porque con la oscuridad que nos envolvía, nos sentimos muy vulnerables. Nos tomamos de la mano y nos dirigimos hacia el coche. Mientras íbamos corriendo miré hacia atrás y claramente vi como unas cosas totalmente esféricas se iban moviendo tras nosotros, una de color azul y la otra de color morado. Se iban moviendo de arriba hacia abajo mientras nos perseguían. Le dije a mi hermano que mirara hacia atrás, a lo que él me dijo que ya se había dado cuenta de lo que nos estaba persiguiendo y que no soltara su mano.
Seguimos corriendo. Cuando estábamos a unos metros de llegar al coche, de repente vimos cómo otro auto se acercaba al lugar. En ese momento, volvimos a mirar hacia atrás y vimos cómo esas luces se empezaron a elevar a una velocidad impresionante, que en un 2x3 pasaron de ser unas luces del tamaño de una bola de tenis hasta ser casi imperceptibles. El coche que se acercaba pasó de largo como si no nos hubiera visto, mientras que nosotros nos subimos al coche con el ritmo del corazón a todo lo que da. Mi hermano encendió el carro y nos dirigimos lo más rápido que pudimos hacia la casa. Incluso rebasamos al coche que vimos pasar a lo largo. Unos instantes antes de llegar a casa nos detuvimos para tranquilizarnos y no levantar sospechas por nuestro aspecto asustado, porque no sabíamos que si nos iban a regañar por habernos metido en ese lugar. Después de unos minutos nos tranquilizamos y pudimos llegar a casa. Hasta la fecha no nos podemos explicar qué es lo que pudieron haber sido estos objetos, porque la verdad nos da mucho miedo investigar y volver a ese lugar. Wow, ¿tú qué crees que haya sido? Según, bueno, acorde a lo que he leído y he investigado un poco, siento que pudieron haber sido una de dos. O que hayan sido estas orbs, de las cuales muchas personas dicen haber visto, que no sabemos si se pueden tratar de cosas que pues la verdad vengan como de otro planeta. O también se dice que estas orbs contienen el alma de algunas personas. Ajá, pues como tú mencionas, sí puede que haya sido parte de estas dos cosas que son las orbs que contienen el alma de las personas o que son los ovnis. También pudo ser algo así. ¿Has visto algo parecido a A a este, estas luces? a este tipo de luces. Quizás. Quizás, Pues, pero la verdad es que cuando siendo así luces, siento que no nos percatamos mucho como de lo que sucede. Decimos, pues, ay, es una luz, pues ya. Pero no sé. Yo pienso que es el alma de alguna persona. Lo de las orbs, pero enfocado a lo de las personas, porque siento que era de diferentes colores. Y ves que menciona que son de diferentes colores. sí, Entonces siento que pues sí eran como que dos personas diferentes. siguiéndolo. Ajá. Y por igual por las otras luces que vieron. Como que se transformaron para poderlos atrapar. Pues puede que sí, algo medio curioso es que hace tiempo cuando pues no había mucho entretenimiento más que la televisión, junto con mis hermanos, pues salíamos al patio de la casa en la noche a ver el cielo y, y de repente pues sí veíamos según nosotros luces o cosas extrañas que andaban volando por ahí. Pues nosotros decíamos que eran ovnis o Ajá. este O tipo cosas de así. objetos. Ajá, pero en realidad no sabemos. De dónde proceden estas cosas. Fíjate que cuando tenía que como unos 6 7 años, quizás 8, la verdad ya no recuerdo muy bien. Estaba sentada en la sala de mi casa y pues está la puerta y de ahí tiene una vista hacia el patio. Venía llegando de la primaria, pues venía cansada porque venía caminando y decía, la verdad era una temporada de mucho calor, mayo quizás, mucho sol, muchísimo sol. Y entonces me encontraba sentada en mi sillón, viendo la tele, ¿no? En lo que agarraba aire de que venía caminando. Y pues ahí estaba con mi abuelita, porque iba llegando con ella, porque pues me hacía compañía de regreso para la casa. Y pareció que vimos un tipo de luz o como de Una objeto, esfera. Ajá. ajá, de una esfera que pasó frente a la puerta y que parecía que estaba ahí en el patio. Al momento como que no reaccionamos ni una de las dos y solo
nos quedamos mirando, ¿no? Y ya luego yo salí al patio para ver qué era porque pensamos que quizás era un animal, no un gato. O quizás un ratón, ¿no? Dijimos, Ajá. ¿qué anda? ¿Qué anda? O sea, era muy pequeña ¿Qué anda ahí afuera? el- La verdad no era muy pequeña, como el tamaño de una pelota. ujú. Se veía así, pero sí se veía un poco brillante. Entonces por eso nos llamó la atención y nos salimos a asomar y la verdad no se volvió a ver nada. O sea, solo fue el momento en el que pasó. Ah, pasó, no estaba estática. No, o sea, pasó como que corriendo. Y ya luego intentamos salir, pero la verdad ya no encontramos nada. Ajá, pues de repente igual no le ponemos mucho tiempo, mucha atención, perdón, a lo que hay a nuestro A nuestro alrededor y puede alrededor. que pues hasta de día, porque nada más solo esperar hasta la noche Hasta la a noche ver para que ese nos tipo de suceda cosas. algo. En la noche igual pues se dice que pasan estos fenómenos porque pues no estamos tan distraídos haciendo otras cosas y entonces le ponemos un poco más de atención a lo que hay a nuestro alrededor y por eso nos percatamos de todos estos Eventos. eventos, estos fenómenos. Y Ah, es un tema igualmente muy apasionante todo esto de los de los ovnis, ajá, ovnis. de los, Sí, de porque los, sí es muy escuchado, ¿no? Hasta hay personas que lo estudian, ajá, como del con comportamiento de los ovnis. ufólogos. Ajá, Ajá, y todo, igual la vida en otros planetas, pues sí, estudiar todo eso es muy verdaderamente interesante. muy apasionante. Y pues bueno, vamos con otra historia muy buena y pongan mucha atención. Y pues aquí vamos. Esto sucedió en una comunidad de Atotonilco, Hidalgo. Es un lugar en donde solo vamos a cada cierto tiempo a supervisar unos cultivos que mi familia y yo tenemos. Durante toda la semana contratamos a personas que cuidan del sembradío y nos piden lo necesario para que todo se mantenga en orden. Los fines de semana nos turnamos para llevar comida y herramienta a nuestros trabajadores, además de ir a supervisar todo el trabajo que han hecho durante la semana. Cuando es mi turno de ir a dar una vuelta, me levanto desde muy temprano a preparar todo y salgo lo más antes posible porque me encanta poder llevar la camioneta a esos lugares con muchas rocas y baches en el camino. Salí como a las 8 de la mañana de Totonilco con un camino de más o menos una hora para llegar al lugar, si es que se va uno por el camino abandonado porque actualmente se ha abierto una nueva ruta más directa y sin tantas irregularidades. Pero como los mencioné, me encanta sentir la camioneta en lugares más extremos. En fin, al principio de la terracería hay muchas casas. Es un lugar muy poblado, pero conforme uno se va adentrando al lugar, se van viendo menos casas. Además de que se empieza a notar mucho más seco, haciéndolo un lugar casi imposible para la siembra por la falta de agua y el sol que parece quemar la piel. Por eso es que nadie ha habitado las tierras hasta ese punto, al menos que se tuviera un invernadero, como es el caso de nosotros. Cuando se llega casi a la mitad del camino, hay una casa a la orilla del lugar, pero que la habían tapado con muchas piezas de lámina para evitar que animales o personas la invadieran. Siempre me había dado mucha curiosidad porque existía una casa en ese punto muy solitario y sin nada más que tierra a su alrededor, y es algo que entre pláticas le había preguntado a mi familia, solo que siempre me desviaban el tema y nunca recibía una respuesta clara. Solo me decía que era una casa común y corriente y ya, a lo que supuse que si me decían eso era porque no quería que me enterara de algo que había escondido allí. Esa tarde, mientras pasaba frente a ese lugar, pensé que no perdía nada al ir a echar un vistazo cuando estuviera de regreso. Desde ese momento el plan no salió de mi cabeza con la curiosidad de qué podía encontrar allí dentro.
Cuando llegué al invernadero empezamos a bajar las cosas de la camioneta para que después nos preparáramos algo de almorzar. Eran las 11 cuando ya estábamos todos en la mesa y se me ocurrió preguntarle sobre el lugar que me causaba mucha curiosidad. Uno de ellos me dijo que el lugar estaba cercado con láminas porque habían encontrado varios objetos antiguos. La otra persona me dijo que también habían encontrado cosas antiguas, pero que además las personas encargadas de esos hallazgos habían despertado algo que no podían explicar, y que ese era realmente el motivo por el cual habían cerrado el lugar, además de que a partir de esos descubrimientos se podían escuchar ruidos de alguien desesperado por salir de la casa. Ambas cosas se me hicieron muy creíbles porque hasta hace no mucho tiempo a las orillas de la carretera habían estado circulando una zona donde supuestamente se hallaron restos arqueológicos que serían llevados a un museo. Así que sus comentarios no se me hacían tan locos y me mantuvieron aún más intrigado por descubrir qué había allí. Pasó el tiempo y les estuve ayudando casi hasta las 6 de la tarde, cuando nos avisaron que la comida ya estaba preparada. Nos metimos de nuevo a la casa y empezamos a comer. Yo estaba comiendo con una rapidez muy bárbara, que hasta me dijeron que me tranquilizara un poco, pero en mis adentros estaba pensando en pasar a la casa y descubrir lo que realmente había allí. Comí y me dirigí a la casa a toda velocidad. Había llegado más rápido de lo que pensaba. Eran apenas las 6:30. Cuando me encontraba frente a la casa me detuve por un rato. Apagué el motor de la camioneta mientras me quedaba viendo con mucha atención para saber por dónde entrar. Pude notar que había un camino marcado como si un coche hubiera entrado hasta la casa y quedaba atrás de esta. Decidí que me iría por ese camino, pero antes de bajarme toqué el claxon para saber si alguien salía en caso de que por alguna razón estuviera alguien dentro. Lo toqué varias veces y no pude percibir nada, ni movimiento ni ruido cerca de la casa. Después de eso también grité preguntando si había alguien dentro y no escuché nada. El ambiente estaba completamente calmado y solo era yo el que hacía ruido. Entonces me bajé de la camioneta dejando la puerta abierta por si algo malo pudiera pasar. Después de eso empecé a caminar por el camino que había visto y me llevó hasta una lámina que estaba no muy bien puesta en la parte de atrás. La moví un poco y empezó a rechinar, pero parecía que todo estaba muy bien puesto. Traté de hacer una abertura entre esta hasta que pude ver que era un lugar de una sola planta, pero cubierta con un plástico negro y, y que había andamios alrededor como si estuviera en construcción. Cuando abrí un poco más el hueco que había hecho, me decidí a entrar por completo, pero a la esquina de la casa pude ver cómo se acercaba un hombre a paso lento y con sombrero. Cuando quería saber quién era, vi el rostro de una persona con demasiadas arrugas y con la mandíbula caída. Aunque lo más aterrador fue cuando descubrí que las puntas de sus pies estaban a sus espaldas, mientras que al mismo tiempo podía ver su rostro. En ese momento no pude más y solté un grito al mismo tiempo que empecé a correr a toda prisa hasta la camioneta. Estaba muy asustado y no podía sacar esa imagen de mi cabeza. A cada metro que avanzaba me parecía ver eso en el camino. Cuando llegué a mi casa estaba más tranquilo y me fui directamente hasta mi cuarto diciendo que estaba muy cansado por el trabajo que había estado haciendo, pero en realidad estaba muy asustado. Nunca le he contado a mi familia sobre lo que viví, pero sé que no fue algo normal porque no podía escuchar ningún ruido desde afuera de la casa, además de que traté de llamar la atención antes de entrar en caso de que hubiera alguien. Tampoco me puedo explicar la posición de los pies y el rostro de esta persona. Era como si tuviera su cabeza completamente girada.
Vaya. ¿Cómo ves esta historia? No te pases. Qué susto me llevó esta persona. Qué miedo con esta historia porque de los hechos de que encontraron varios objetos que pudieron haber pertenecido a civilizaciones muy antiguas, sí, sí me enteré, fue noticia en todo el estado. También tuve la oportunidad de pasar por el lugar y efectivamente todo estaba muy bien cubierto y resguardado para que nadie pudiera tener acceso a este lugar. Y bueno, fuera de eso no supe si estuvieran explorando más allá de ese punto, pero como dice el relato, tal parece que fueron varios puntos los que fueron explorados y él por curioso pudo ser parte de estos hallazgos trayendo además una experiencia de mucho miedo. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Le hubieras hablado a esa persona o qué hubiera pasado? Ay, Dando, ya viendo que tenía, como dice, el cuerpo girado. ay, no, la verdad, no, o sea, a mí me hubiera dado mucho miedo y prácticamente hubiera hecho lo mismo, como que salir corriendo. Salir corriendo y gritando al mismo tiempo. ¿Y regresarías al lugar una vez que viste algo así? No lo creo, no lo creo. Dependiendo, ¿no? De qué es lo que haya visto, si tengo curiosidad por encontrar algo más. Quizás, Si pero te sientes lo suficientemente valiente. para volver a ese lugar, pero la verdad no lo creo. Me daría pánico porque ya sé lo que me puedo encontrar y quizás solamente es hacer una probadita De todo lo que te de puede todo pasar. lo que hay. Pues ahora vamos con otra historia en este episodio. Esta, en comparación de las demás que les hemos contado, sucedió dentro de una ciudad un poco pues más desarrollada y más o menos así. Los sucesos de esta historia son algo que no me podía explicar hasta después de que varios eventos a los que no encontraba explicación empezaron a tener sentido. Soy de la Ciudad de México. He trabajado en una empacadora de dulces desde hace unos 17 años y hago esto con mucho gusto porque me he ganado el ascenso durante varias ocasiones, ya que con mi experiencia he llegado a tener el funcionamiento entero de la fábrica. Algunas veces paso mucho tiempo en la oficina y otras veces puedo trabajar desde la comodidad de mi casa. Estos beneficios no siempre fueron así. Cuando estaba empezando y tenía unos 25 años, vivía en un lugar muy retirado de mi trabajo y también de muy mala reputación, pero me permitía cubrir los gastos de la renta, comida y todos los servicios esenciales en un departamento. Justo cerca de este lugar había una casa abandonada por la que siempre pasaba. Regularmente, cuando uno escucha hablar de una vivienda que ha sido abandonada, se imagina un lugar completamente vacío, nada más que solo basura y tal vez uno que otro vagabundo aprovechándose de la ocasión para dormir ahí. Esta, sin embargo, tenía muchísimas cosas dentro. Se podía saber que estaba completamente amueblada, porque algunos vidrios de las ventanas ya estaban rotos, delatando todo allí dentro. Después de haber vivido cerca del lugar por mucho tiempo, me di cuenta que en las noches algunas personas sin hogar se metían sin ningún problema a dormir, por lo que se alcanzaba a ver que no era gente que tenía vicios, más bien son de las que cada día se esfuerzan mucho trabajando, pero desafortunadamente no tienen un hogar. Cuando salían podía ver que siempre estaba lo mismo allí dentro, no había cosas que hubieran cambiado del lugar o que se llevaran. Una de esas noches me ganó la curiosidad de ir a investigar un poco más sobre lo que había allí. Tenía muy bien entendido a qué hora llegaban las personas a dormir, así que me fui con un poco de anticipación y me metí. Había una reja muy frágil que solo con empujar un poco se abría un hueco por el cual cualquier persona podía pasar. Hice todo esto con cuidado para no llamar la atención de ninguno de los vecinos. Una vez dentro, solté una mirada por el patio, estando muy atento a que nadie me viera. Después de eso, me acerqué a la puerta principal, giré la perilla, pero por más que apliqué fuerza, esta no giraba ni un poco.
De nuevo apliqué todas mis fuerzas, pero esta vez usé la manga de mi sudadera para tener un poco más de fricción con la perilla y lo logré. Cuando di el primer paso a este lugar, noté que había varias cosas por el suelo y que solo existía un camino que llevaba directamente hasta el sillón. Supuse que ninguna de las personas que se había adentrado en este lugar se había molestado en investigar un poco más y solo se dormía allí. Empecé a abrir los cajones de los muebles de la cocina, encontrándome con un montón de hojas que parecían ser instructivos, pero con la humedad del lugar ya no era posible descifrar lo que decía. En la mesa solo había latas de refresco, agua y algunos empaques de comida. Salí de la cocina y empecé a caminar por un pasillo angosto que conducía a una sola habitación. La puerta estaba cerrada, pero la abrí del mismo modo que la principal. Lo que allí me encontré fue una mesa que estaba completamente cubierta de cera, como cuando uno enciende una de estas y el calor hace que caigan unas gotitas que se van pegando a la superficie en donde esté. Debajo de esta mesa había un cajón. Lo abrí y encontré muchos objetos extraños. Había varias hojas hechas rollo, envueltas con listones e hilos de diferentes colores. También vi objetos como espadas, animales, figuras raras que estaban talladas en madera y que también estaban amarradas con listones e hilos. Dentro de todo esto se destacó un sigilio muy brillante de color dorado. Era casi del tamaño de mi palma, con la forma grabada de una S, con varias líneas que la cruzaban de forma diagonal. Lo tomé y lo guardé en la bolsa de mi pantalón, porque pensé que podría valer algo de dinero por su aspecto brillante y dorado. Me salí del lugar rápidamente para no arriesgarme a que pudiera llegar alguien. De cualquier modo, podía ir en otra ocasión para investigar, y no había salido en esta ocasión con las manos vacías. Cuando llegué a mi departamento, la limpié con agua, porque tenía en mente llevarla a una casa de empeño y ganar un poco de dinero con esto. Después de unos 15 minutos de estarla limpiando, había quedado completamente limpia, y se hacía notar aún más el símbolo que tenía grabado. Después me fui a acostar y la puse debajo de mi almohada para que al día siguiente no la olvidara, y saliendo del trabajo me fuera a investigar su valor. Durante esa noche tuve un sueño en el que una persona estaba de pie a un lado de mi cama. Tenía cuernos y unos dedos muy largos, con uñas completamente afiladas. No me podía mover, estaba completamente paralizado de pies a cabeza. Mi respiración se empezó a alterar cuando me cuenta que era un personaje aterrador. De pronto, este se agachó, empezando a hundir sus uñas afiladas sobre mi cuerpo, haciéndome sangrar desde el primer corte. Mientras hacía esto, hablaba con una voz muy grave. No entendía nada de lo que pronunciaba. Sentía que me estaba desvaneciendo, cuando de repente desperté dando un grito muy fuerte. Estaba sudando y muerto de miedo. Encendí las luces y me fui a tomar rápidamente un vaso de agua. Me acosté, pero ya no pude conciliar el sueño. Toda esa experiencia me había dejado muy asustado. Al día siguiente, y después de salir de mi trabajo, tomé un taxi para que me llevara a la casa de empeño más cercana. Había llevado conmigo aquel sigilio. Me atendía una señorita y le dije que llevaba una joya y que la quería vender. Saqué el sigilio e inmediatamente llamó su atención la forma grabada. Me preguntó el significado y le dije que no sabía porque me la habían heredado. Enseguida le tomó una foto y se la puso a investigar sobre la forma antes de pesarla y averiguar si era un material valioso. A los pocos minutos me empezó a decir que la forma era de un símbolo que se utilizaba en la magia negra y que no era posible recibir este tipo de mercancía por políticas de la empresa. Eso me dejó completamente boquiabierto, porque hasta ese momento me di cuenta de que mi sueño pudo haber tenido algo de relación con el sigilio. Con mi voz un poco temblorosa por el susto, le pedí que averiguara si era de un material valioso. Se fue a hacer las pruebas y me dijo que era completamente de oro y que probablemente valía mucho.
Después de eso, con mis manos temblorosas, me regresó el sigilio y salí del lugar con dirección a mi casa. Estaba completamente asustado y también me di cuenta de él porque estaba en una mesa llena de cera. Cuando pasé de nuevo por esa casa, me decidí a entrar de nuevo, pero esta vez a dejar lo que no era mío, porque no tenía nada que tuviera que ver con ese tipo de prácticas. Esa noche pude dormir mejor, pero aún con el susto que me había ocasionado ese monstruo en mis sueños. Muy buena historia. Yo creo que lo que hubiera hecho para no tener ningún problema de las pesadillas por ese objeto es esconderla en la casa donde la encontró, en un lugar que desde la calle la alcanzara, para que cada mañana se la llevara a ofrecerla a las casas de empeño, y si es que no conseguía venderla, dejarla allí de nuevo para que no la llevara a su casa y tuviera pesadilla. En algún momento alguien se la iba a comprar y no tenía que preocuparse por los efectos de que pudiera tener este sigilio, ¿no crees? Pues no O lo sea, sé. no. Ya habíamos hablado de objetos y lugares embrujados, pero y la verdad yo creo que aún así guarda como que ese tipo de energía y en cualquier momento le podía pasar algo con el simple hecho de tenerlo. Y quizás por eso las personas que se quedaban a dormir en esa casa no se llevaban nada, porque sabían más o menos del tipo de cosas Que habían ajá, ahí. Y pues bueno, y bueno, yo creo que lo mejor es no tomar cosas que no, que que, no que no, conocemos, que no que son de conocemos y dudosa, que no están en nuestra propiedad. que son de dudosa procedencia. Ajá. ¿Y tú crees en esto de la que nos menciona de que lo utilizaban para la magia Para la negra? ¿Tú magia crees negra, en ah, en estos temas? un poquito sí, siento que la magia negra es algo muy, muy Muy arraigado, delicado. ajá, muy delicado y muy arraigado a la cultura mexicana, porque siento que estar, ajá, desde mucho tiempo atrás, siento que se han practicado Demasiados rituales. demasiados rituales, como que se han desarrollado este tipo de prácticas en práctica en todo el país. Todo el país. En todo el país y siento que todo el país como que está involucrado con este tipo De creencia, de ¿no? creencias, de seres e incluso de deidades que varias personas tienen. Hace poco vi una película que se llama Medium. Habla de la cultura china. Y entonces es un tipo documental que empieza a descubrir todo esto del chamanismo que existe en China, en todas esas culturas. Y la verdad que, pues sí, involucra varias cosas, varios rituales, cómo es que una persona que no sabe nada de esto inicia en este tipo de prácticas. Y, y sí me gustó mucho. Sí tarda mucho la película. Me parece que 2 horas o un poco más. Pero sí es muy buena. A cualquiera que le guste todo esto de la magia, yo creo que es una muy buena película por ver. Y en lo personal a mí me gustó mucho. Pues ya tenemos una nueva recomendación Sí, de se llama Medium y fue muy esperada esta película. O sea, desde mucha anticipación ya ya estaba anunciada, ya estaba publicada en varios medios y sobre todo en las plataformas digitales. ¿Tú has visto una película relacionada con este tipo de temas? ¿sobre qué? Sobre la magia, Sobre la magia. Pues sí, un parte poco. de Harry Potter, Ajá. porque Harry Potter, También habla un poco de magia. digamos, Am, magia, pues de chamanes, todo esto. ¿No recuerdas la de Haunted? Haunted.
Ajá, la versión de Latinoamérica. Ah, es una serie, ¿no? Ajá, es una De serie de Netflix. Netflix. Bueno, no, ajá, Igual es muy buena. igual es algo bueno, igual nos habla un poco como de De lo que puede llegar a ser la magia. la magia, del poder de la magia en nuestro mundo. Es como las series que estaba yo mencionando, la de 13 miedos. Es Ajá, más o menos el algo mismo. así como de ese tipo de contenido. Ajá. Y bueno, vamos con otra historia. Ahora yo creo que el capítulo va a quedar un poco más largo, Un poco más largo de lo habitual, pero con muy buenas con historias. muy buenas historias. Y bueno, aquí vamos con esto. Soy un trabajador de una empresa de seguridad privada en la Ciudad de México. Esto sucedió en noviembre del 2017, a unos meses después del terremoto que sacudió la ciudad el 19 de septiembre. Había estado trabajando en una dependencia de gobierno por unos 6 meses. El trabajo era muy tranquilo. Tenía que dar mis rondines por las instalaciones, poniendo atención a que los visitantes y trabajadores del lugar no entraran en discusión y provocaran un problema mucho mayor. Afortunadamente no había mucho problema con eso, salvo algunas veces cuando el horario de trabajo ya había terminado y más personas querían entrar a realizar sus trámites. En esos casos no había de otra más que calmarlos y decirles educadamente que volvieran al día siguiente. Un fin de semana, uno de mis superiores me llamó diciéndome que a partir de la semana próxima ya no me presentara en el lugar porque iban a enviar un reemplazo y a mí me necesitaban en un edificio que se encontraba al norte de la ciudad y que era una de las zonas en las que el terremoto había deshabitado varias construcciones por los daños que había hecho el terremoto y que además habían puesto en riesgo a los habitantes. Un lunes me presenté a mi nuevo lugar de trabajo. Era un edificio de 4 pisos que había sufrido daños por el sismo. Tenía grietas en las paredes. Habían quitado partes del aplanado para asegurarse del tamaño y gravedad de estas. Tampoco tenía ventanas porque todos los vidrios habían reventado y los marcos los habían quitado porque igualmente se habían deformado. Mi trabajo en el lugar sería por la tarde porque estar, tenía yo que estar desde las 7 hasta las 7 de la noche para asegurarme de que nadie entrara al lugar porque podía ser muy peligroso para cualquier persona que no supiera en dónde pisar, ya que por el momento habían colocado estructuras metálicas que sostenían las partes más afectadas. Generalmente llegaba a las 6 de la tarde para conocer a las personas que estaban trabajando allí. Nos poníamos a platicar en lo que ellos estaban haciendo sus tareas y me contaron de que el salario de ellos dependía de las horas trabajadas, además de que tenían que mandar evidencia de todos los avances que habían tenido durante toda la jornada y era así como su jefe calculaba cuánto les tenía que pagar. Es por eso que algunas veces 2 o 3 trabajadores se quedaban hasta las 9 o 10 de la noche para ganar un poco más. Sabiendo eso, algunas veces les llevaba cosas de comer o los acompañaba platicando para que hiciera su trabajo más ameno. Otras veces solo me quedaba en la planta baja para vigilar la entrada mientras ellos estaban trabajando en el tercero y cuarto piso. Cuando terminaban, siempre los veía bajar y nos despedíamos muy rápido porque ellos estaban muy cansados. En una de esas tardes, llegué a las 7 en punto al edificio porque el tráfico estaba hecho un caos, además de que habían cerrado algunas estaciones del metro. Esa vez no subí a saludar a los 2 amigos que me habían hecho compañía los días anteriores, pero sí vi bajar a otros de mis compañeros. La noche estaba tranquila y no había visto bajar a mis amigos. Sin embargo, escuchaba ruidos de cosas golpeando como si estuvieran trabajando. Pensé que ya pronto bajarían y les grité que estaba ahí por si necesitaban algo.
Mientras me senté en una pila de material de construcción para entretenerme un rato con mi celular, de todos modos, o dejaba de estar atento a la entrada. De pronto, sin darme cuenta, se llegaron las 11 de la noche y no había visto bajar a mis compañeros, pero seguía escuchando los ruidos, además de que empezaron a escucharse susurros muy discretos que venían de arriba. Después empecé a escuchar gritos de desesperación. En ese momento creí que me estaban tratando de asustar y grité que no me harían asustar con sus ruidos raros. Nadie me contestó y pensé que era parte de la broma. Me paré en la entrada del edificio para distraerme, pero nadie estaba pasando por el lugar, ya que era casi medianoche. En ese momento se me hizo muy raro que mis amigos continuaran trabajando en el lugar, porque seguía escuchando muy de vez en cuando los sonidos que hacían para asustarme. En ese momento decidí que iría a darme una vuelta a los pisos de arriba para ir a verlos. Empecé a subir las escaleras mientras seguía escuchando los susurros. Cuando llegué al último piso pude ver una persona sentada en la orilla del edificio. Tenía un vestido completamente negro y sin cabello. Debo admitir que me dio mucho miedo ver eso porque uno no está acostumbrado a ver personas vestidas así. Le pregunté, ¿quién es usted? En eso, una mirada completamente roja me volteó a ver, mientras que pude sentir y escuchar cómo todo el suelo empezó a vibrar, haciendo que bajara las escaleras en un instante. Corrí hasta la planta baja y alumbré con mi linterna al piso donde la había visto y que desde abajo se tenía que ver, pero no había nada, todo parecía normal. Entonces me metí a la garita en donde me quedaba para tomar un poco de aire y asimilar las cosas mientras que no dejaba de ver por el vidrio si alguien cruzaba la puerta. Me tomó unos 20 minutos recuperarme y darme el valor de subir a echar otro vistazo. Esta vez llevaba mi linterna encendida desde el piso de abajo e iba mirando hacia todos lados para que nada me sorprendiera. Cuando llegué al último piso, donde había visto esto que me había asustado, me empezaron a temblar los pies. Me di cuenta de que ya no había nadie, pero las cosas estaban regadas por las vibraciones que esta cosa había provocado. Revisé todo el piso con mucho miedo y pude ver que en el lugar se encontraba una mancha en el suelo, como si hubieran hecho una fogata. Estaba completamente negro y con un olor muy fuerte que no puedo explicar. Me persigné y empecé a bajar hasta el primer piso deseando que pronto amaneciera. La mañana siguiente le conté a mis amigos lo que había pasado. Al principio no me creyeron tanto, pero cuando fuimos a revisar la mancha que se había formado en el lugar y el olor inexplicable, me dijeron que jamás se volverían a quedar más tiempo porque era señal de que algo malo pasaba ahí y temían que ellos pudieran ser víctimas de eso que acechaba el edificio. Después de esa experiencia, llego más temprano para asegurarme de que todos ya se fueron y no tener que revisar ese piso por la madrugada. Qué historia tan más Aterradora. aterradora. Porque cuando menciona lo del olor, me pone a pensar que dice que hay un aroma muy característico que va dejando los seres malvados tras su paso. Eso es lo que pues he leído de qué pasa después de que algún evento paranormal se hace presente, algún ser Ah, deja este tipo de mira, olor pues que es muy característico. yo nunca lo había escuchado. ¿Tú qué piensas? Ay, no, ok. Pues ni idea de qué es lo que pudo haber sido eso que habitaba ese edificio, pero vaya, qué aterrador. Y pues bueno, No. ojalá les haya gustado este episodio, estas historias. La última historia nos deja muy intrigados y seguramente estaremos pensando en esto antes de irnos a dormir. Pues la verdad es que sí, yo ya me quedé
con ese shock de esta última historia y pues esperemos que ustedes también. Ya saben que nos pueden mandar sus historias al correo alimentadordemiedos@gmail.com. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que podamos seguir haciendo mucho más contenido para ustedes, como esas historias que les acabamos de contar. Y pues bueno, como dijo Cristal, mándenos sus historias para que las puedan escuchar en episodios próximos. Y por este momento ha sido todo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.